No. What do you mean she's not coming? I have a backyard full of these little girls who are counting on a visit from a fairy princess. Vamos a empezar viendo la imagen de este take. Bueno, realmente son dos takes que he unido y que vamos a empezar a ensayar y a grabar. Lo primero que vamos a hacer es ver el take completo. ¿Para qué? Para, en una primera pasada, ir viendo toda la información que vamos a ver, digamos que la capa más superficial, la primera capa, en la que ya vamos a ir adquiriendo la información que necesitamos, la información que vamos a ir apuntando en el guión y que nos va a ayudar para ir ensayando de una manera correcta y fiable este take. No. What do you mean she's not coming? I have a backyard full of these little girls who are counting on a visit from a fairy princess. Listen, I don't want a refund. I want the fairy princess, please. Please, I'm begging you. You know what? I hope that you can sleep at night, you crusher of little girls' dreams. Lo primero que vemos al ver esta primera vuelta de take es que nuestro personaje empieza a hablar en el segundo 34, pero en el segundo 34 casi 35. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a apuntar al principio de la primera frase de este take, un 34 más, que me va a ayudar a recordar cuál es el punto exacto en el que entra mi personaje. No. What do you mean she's not coming? También veo que en la palabra refieres de la frase ¿a qué te refieres con que no va a venir? La marca mucho más, la enfatiza mucho más. El gesto, el acting de su gesto, de su cara, me está indicando que ahí voy a tener que enfatizar yo también, que voy a tener que darle más fuerza, más carácter para conseguir pegarme a la fuerza y el carácter que él está dando en ese momento. ¿Qué hago yo? Pues debajo de refieres hago una línea, subrayo la palabra refieres y de esa manera, con un leve vistazo, voy a saber que justo ahí, cuando diga refieres, tengo que hacerlo de una manera más prominente, de una manera más fuerte, más enfatizada que el resto de la frase. No. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Otra indicación que voy a hacer en el texto y que, bueno, quizá no la haya visto dentro del primer ensayo, ya estamos hablando de un segundo o un tercer ensayo, es que el ritmo de la primera parte de la intervención de Gru es más lenta de lo que yo creo, porque la estoy ensayando a un ritmo normal y veo que mi personaje está diciendo esa frase con más tranquilidad, con más énfasis, con lo cual está alargando la frase y yo lo que voy a hacer es dibujar una especie de onda encima de la frase para que en un rápido vistazo sepa que esa frase la voy a tener que decir más tranquilamente, más despacio, para llegar bien a la primera pausa que hace mi personaje. Lo siguiente que veo es que mi personaje hace una pausa. ¿En qué punto de la frase hace una pausa? Pues exactamente mi personaje empieza diciendo no, ¿a qué te refieres con que no va a venir? Tengo un jardín lleno de niñitas y ahí es donde mi personaje hace su primera pausa. ¿Qué voy a hacer yo? Pues justo ahí voy a poner una rayita vertical después de niñita, que me va a indicar en un rápido vistazo que justo ahí voy a tener que hacer mi primera pausa. Ahí voy a tener que parar. No. What do you mean she's not coming? I have a backyard full of these little girls, full of these little girls, full of these little girls.
Lo siguiente que veo es que después de esa pausa que he marcado en niñitas, el resto de la frase, hasta un gesto que hace mi personaje, un gesto que en el guión está indicado con un A entre admiraciones, esa frase termina en el segundo 43, con lo cual cuando yo lo ensaye voy a estar pendiente de ambas cosas, de la cara de mi personaje y de el código de tiempo en la parte de los segundos, para saber que voy a tener que llegar a ese gesto, a ese A, en el segundo 43. Lo indico en el guión y también indico que la siguiente intervención, donde el personaje dice "eso duele", la dice justo un segundo después, es decir, en el 44, y hace una pausa, con lo cual voy a marcar con otra rayita vertical, después de "eso duele", la siguiente pausa que tiene mi personaje. Of these little girls who are counting on the visit from a fairy princess. Ah! Después de "eso duele", que ya he indicado el segundo 44 y una pausita, mi personaje vuelve a hacer otro gesto, una especie de grito. ¡Ah! Hay otra pausa, otra pequeña pausa, que la vuelvo a indicar con una rayita vertical, y un "para", que dice un segundo después, y tras el cual vuelve a hacer otra pausa. Yo en "eso duele" he marcado el número completo, que es un 44, bueno, por una cuestión de economizar en tiempo y en esfuerzo. Sobre el "ah" he puesto un 5, pero no porque sea el segundo 5, el segundo 05, sino que es el segundo 45, pero solo he puesto el dígito final, el 5. Y en el "para" he hecho lo mismo, en lugar de poner encima un 46, he marcado un 6, para saber que en 44, 45, 46 tengo un "eso duele, ¡ah! ¡Para!". Y ahí, nuevamente, una pausita. Sigo viendo el take y, según está indicado en el guión, hay un gesto tipo grrr, que está marcado en el guión con una GRRR, una especie de gruñido, y entre paréntesis una G, que indica un gesto que puede ser cualquier tipo de gesto. Nosotros vamos a saber qué tipo de gesto es escuchándolo. Muchas veces se pone entre paréntesis una G o una GST, algo que nos indique que es un gesto, porque es complicado transcribir en letras o en una palabra qué tipo de gesto es. No sabemos cómo escribirlo, ¿no? Entonces simplemente ponemos un gesto y nosotros escuchamos en el original qué tipo de gesto es. Aquí, como es un gruñido y luego un gesto, y están relativamente cerca el uno del otro, lo que he hecho ha sido poner el número del gruñido, luego un guión y el número del gesto, también por economizar un poco y no andar poniendo 47, 49, simplemente he puesto un 7, un guión y un 9. El 7 corresponde al gruñido y el 9 corresponde al gesto indefinido que os he comentado hace un momento. Justo después de eso, marco otra pausa porque mi personaje vuelve a hacer una pausa, vuelve a parar ahí. Sigo viendo el take y veo que mi personaje empieza a hablar y le sigo en la imagen para saber hasta dónde llega. Entonces veo que las frases, porque son varias que él va diciendo seguidas, son: escuche, no quiero que me devuelva nada, quiero una princesa de las hadas, por favor, se lo suplico. Y ahí
mi personaje vuelve a parar, con lo cual yo vuelvo a indicar otra pausa. Listen, I don't want a refund. I want the fire princess, please. Please, I'm begging you. Acabo de darme cuenta en las siguientes vueltas de take que justo al principio de todo mi personaje empieza a hablar en un cambio de plano. Es decir, hay una escena en la que se ve a los niños, un plano más o menos general, y justo después del cambio de plano, es decir, cambia el plano y una décima de segundo, un frame después, mi personaje empieza a hablar. Para estar pendiente de entrar justo en el cambio de plano y no medio segundo después del cambio de plano, lo que acabo de hacer es, aparte del numerito de entrada que me indiqué al principio, el 34 más, lo que he hecho ha sido poner un corchete justo antes del no, para tenerlo como aviso, para saber que tengo que estar pendiente del cambio de plano al principio del take, y justo cuando yo noto que el plano empieza a cambiar, empiezo a hablar, justo para entrar en el momento correcto, donde él entra y no entrar tarde y ya ir tarde todo el take, toda la frase. No. What do you mean she's not coming? La última información que me está dando el take, justo hacia el final, es que la última frase, la última, digamos, parte del take, después de la última pausa que he marcado, es que al ritmo al que yo estoy interpretando este take, dejaría larga, es decir, quedaría fuera de la boca la última intervención, con lo cual me voy a marcar una flecha, como os he indicado antes, de derecha a izquierda, que me va a ayudar a recordar que esa última intervención la tengo que decir más ligera, la tengo que decir más rapidita para que no se quede larga, es decir, para que no siga hablando yo cuando mi personaje ha cerrado la boca. You know what? I hope that you can sleep at night, you crusher of little girls' dreams. Y con esto he hecho ese mapa de referencias que necesito para saber exactamente cuál es el punto de entrada, de salida, las pausas, el ritmo con el que yo tengo que ensayar este take para hacerlo correctamente. Este proceso que os he explicado de una forma detallada y lenta, llega un momento en el que los actores en una sala de doblaje pues hacemos en 2, 3, 4 ensayos, es decir, 2, 3, 4 vueltas de take en las que nos hemos indicado toda esta información y mientras estamos, es decir, simultáneamente a estar apuntando estas marcas, seguimos sacando información sobre otras marcas y ensayamos a la vez el take. Este take, de una manera normal, tendría pues 4, 5 ensayos, 6 ensayos, los que hagan falta, eso sí. Pero estoy hablando de que cuando llevas ya mucho tiempo dedicándote a esto, es la media de ensayos que solemos utilizar para poder ensayar un take de estas características. Y espero que os haya servido como guía para saber qué camino debo tomar y qué elementos necesito conocer para poder ensayar con fiabilidad un take, y de la misma manera que se ensaya un take, pues todos los takes que tengan nuestro personaje para ir con seguridad dominando la parte técnica del doblaje de nuestro personaje. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.